Mi mejor amigo arruinó mi boda por envidia. 2 años después descubrí que todo había sido planeado desde el principio. El día de mi boda, mi mejor amigo tomó el micrófono frente a más de 100 personas, levantó su copa y destruyó mi vida con una sola frase. En menos de 10 minutos, mi prometida estaba llorando, mi familia gritándose entre sí, y yo terminaba persiguiendo a un hombre por el estacionamiento mientras todos me miraban como si fuera un monstruo. Pero lo peor no fue perder mi matrimonio. Lo peor fue descubrir 2 años después que él llevaba planeando todo desde que teníamos 17 años. Hola a todos y bienvenidos nuevamente al canal. Si les gustan las historias intensas de Reddit llenas de traiciones, manipulación, amistades tóxicas y secretos que destruyen vidas, asegúrense de suscribirse porque la historia de hoy parece una pesadilla hecha realidad. Y honestamente, mientras más avanzaba leyendo este post, más incómodo me sentía. Porque esta no es solamente una historia sobre una boda arruinada. Es una historia sobre cómo una persona puede odiarte durante años, mientras sonríe frente a ti todos los días. Así que prepárense. Porque esta historia tiene uno de los finales más perturbadores que hemos leído en mucho tiempo. Capítulo 1. El amigo perfecto. Mi nombre es Andrés. Y conocí a Carlos cuando teníamos 15 años. Éramos completamente distintos. Yo era tímido. Callado. El típico chico que pasaba desapercibido en la escuela. Carlos era todo lo contrario. Carismático. Divertido. El tipo de persona que entraba a una habitación y automáticamente se convertía en el centro de atención. Honestamente, creo que durante años quise ser como él. Nos hicimos inseparables muy rápido. Pasábamos tardes enteras jugando videojuegos. Hablando sobre el futuro. Sobre dinero. Sobre mujeres. Sobre cómo algún día íbamos a lograrlo. Y aunque Carlos siempre tenía cierta arrogancia, yo lo veía como confianza. Como seguridad. Nunca imaginé lo que realmente había detrás. Después de la secundaria seguimos siendo amigos. Incluso cuando nuestras vidas tomaron caminos distintos. Yo estudié arquitectura. Carlos comenzó varios negocios pequeños. Ninguno funcionó demasiado bien. Pero aún así, él siempre aparentaba éxito. Autos rentados. Ropa cara. Fotos en restaurantes elegantes. Todo muy performativo. Pero era mi amigo. Así que nunca lo juzgué. Cuando conocí a María, Carlos fue una de las primeras personas en saberlo. Y al principio parecía genuinamente feliz por mí. Recuerdo perfectamente la primera vez que la vio. Estábamos cenando los tres juntos. María se levantó un momento para ir al baño. Y Carlos me sonrió. Hermano, no sé cómo hiciste, pero ella está fuera de tu liga. Nos reímos. Parecía una broma normal. Pero mirando atrás, creo que ahí comenzó todo. Porque después de eso, algo cambió. Carlos empezó a aparecer constantemente. Llamadas. Invitaciones. Excusas para vernos. Y honestamente, al principio me alegraba. Pensaba que simplemente quería compartir tiempo con nosotros. Pero poco a poco, empecé a notar cosas raras. Comentarios pequeños. Indirectas. Cosas que parecían bromas, pero no lo eran del todo. Una noche estábamos tomando cerveza en mi departamento. María había cocinado pasta. Y mientras comíamos, Carlos dijo riéndose, Andrés, si algún día la arruinas con ella, avísame. Todos nos reímos. Incluso María. Pero algo en la forma en que la miró, me incomodó. No era deseo exactamente. Era otra cosa. Como obsesión. Con el tiempo, Carlos comenzó a compararse conmigo constantemente. Si yo compraba algo, él necesitaba algo mejor. Si yo conseguía un proyecto importante, él aparecía diciendo que estaba cerrando un negocio enorme. Si yo hablaba de planes de boda, él mencionaba mujeres nuevas. Era agotador.
Pero aún así, seguía siendo mi amigo. Porque cuando conoces a alguien durante tantos años, aprendes a ignorar ciertas cosas. Aunque probablemente no deberías. El día que le pedí matrimonio a María, Carlos fue el primero en abrazarme. Incluso lloró. Literalmente lloró. Y recuerdo pensar, qué suerte tengo de tener amigos así. Sí. Era un idiota. Los preparativos de la boda comenzaron meses después. Y Carlos insistió en ayudar con absolutamente todo. Demasiado. Elegía música. Opinaba sobre invitados. Sobre decoración. Sobre el lugar. Sobre el menú. Era casi como si la boda también fuera suya. Y honestamente, María comenzó a sentirse incómoda. Una noche me dijo, ¿no crees que Carlos se involucra demasiado? Yo me reí. Así es él. Pero ella insistió. No sé, a veces siento que compite contigo. Competir. Esa palabra se quedó conmigo. Porque era verdad. Carlos convertía absolutamente todo en una competencia. Incluso mi relación. Pero jamás imaginé hasta dónde llegaba realmente esa obsesión. Hasta la noche antes de la boda. Cuando encontré algo extraño en su teléfono. Capítulo 2. El mensaje. La noche antes de la boda hicimos una pequeña reunión entre amigos. Nada exagerado. Unas bebidas. Música. Conversaciones. Carlos estaba particularmente raro. Más callado. Más serio. Y honestamente, parecía molesto. Pero cada vez que le preguntaba qué ocurría, decía que estaba cansado. Alrededor de las 2 de la mañana, salió al balcón para hablar por teléfono. Y dejó su celular sobre la mesa. Sí. Sé que lo que hice estuvo mal. Pero algo dentro de mí ya sospechaba. Así que miré la pantalla. Solo un segundo. Y vi un mensaje. De María. Sentí el estómago caer inmediatamente. Porque decía, no deberíamos seguir hablando de esto. Mi cerebro explotó. Abrí la conversación. Y honestamente, todavía me cuesta recordar esa sensación. Había mensajes. Muchos. Meses de conversaciones. Pero no eran sexuales. Eso fue lo raro. Eran intensas. Personales. Carlos hablándole sobre inseguridades mías. Sobre mis defectos. Sobre discusiones privadas. Cosas que yo jamás le conté. Y entonces encontré algo peor. Un audio. Lo reproduje. Y escuché la voz de Carlos diciendo, si realmente lo amaras, no tendrías dudas. Silencio absoluto. Sentí literalmente que no podía respirar. Justo en ese momento. Carlos regresó al balcón. Y me encontró sosteniendo su teléfono. Nos quedamos mirando varios segundos. Luego sonrió. Sonrió. Como si hubiera estado esperando ese momento. Supongo que ya lo sabes. Le pregunté qué demonios estaba pasando. Y él respondió algo que jamás olvidaré. María merece a alguien mejor. Lo golpeé. Directamente. Instinto puro. Los demás entraron corriendo. Gritos. Confusión. Y Carlos seguía sonriendo mientras se limpiaba la sangre del labio. Nunca olvidaré eso. Porque parecía satisfecho. Como si finalmente algo estuviera saliendo exactamente como quería. María llegó minutos después porque alguien la llamó. Y cuando vio el caos, comenzó a llorar. Le exigí explicaciones. Ella juraba que nunca pasó nada romántico. Decía que Carlos empezó a escribirle meses atrás preocupado por mí. Supuestamente quería ayudar. Pero poco a poco, las conversaciones se volvieron emocionales. Demasiado emocionales. Y honestamente, eso dolía más que una infidelidad física. Porque significaba que mientras yo confiaba en mi mejor amigo, él se estaba infiltrando lentamente en mi relación. Como un parásito.
La boda debía ser al día siguiente. Y durante horas discutimos qué hacer. Cancelar. Continuar. Separarnos. Todo era un desastre. Pero finalmente, María me miró llorando y dijo, no voy a dejar que él destruya esto. Así que decidimos seguir adelante. Error enorme. Porque Carlos todavía no había terminado. Capítulo 3. El discurso. La boda comenzó extrañamente normal. Y honestamente, eso era lo perturbador. Después de todo lo ocurrido la noche anterior, Carlos actuaba como si nada hubiera pasado. Sonreía. Saludaba gente. Incluso me abrazó antes de la ceremonia y dijo, pase lo que pase, te quiero como un hermano. Hermano. Sí. Claro. Pero otra parte, la parte cansada, solo quería sobrevivir al día. Quería casarme. Quería terminar con todo. Así que lo dejé quedarse. Y probablemente fue el peor error de mi vida. La ceremonia salió bien. Demasiado bien. María estaba hermosa. Mi familia lloraba. Todo parecía perfecto. Y durante algunas horas, realmente creí que habíamos superado el problema. Pero entonces llegó la recepción. Las bebidas. La música. Los discursos. El padre de María habló. Luego mi hermana. Todo normal. Hasta que alguien anunció, y ahora, el mejor amigo del novio. Sentí un escalofrío inmediato. Porque Carlos agarró el micrófono, y sonrió. Al principio habló normal. Historias de infancia. Bromas. Todos reían. Incluso yo. Y entonces, cambió el tono. Siempre admiré a Andrés. Silencio ligero. Porque aunque nunca fue el más inteligente, siempre conseguía lo que yo quería. La gente se rió incómodamente. Yo también. Pero entonces siguió hablando. El mejor trabajo. La mejor casa. Y finalmente, la mujer perfecta. Sentí el corazón acelerarse. Porque ya sabía hacia dónde iba esto. Carlos levantó su copa. Miró directamente a María. Y dijo, solo espero que algún día tengas el valor de decirle la verdad. Todo el salón quedó congelado. Yo me levanté inmediatamente. Carlos. Pero él siguió hablando. Porque nadie merece vivir una mentira. María comenzó a llorar instantáneamente. Mi familia miraba confundida. Los invitados murmuraban. Y Carlos disfrutaba cada segundo. Se notaba. Le quité el micrófono. Comenzamos a gritarnos frente a todos. Y entonces él dijo la frase que destruyó completamente la boda. Pregúntale cuántas veces quiso dejarte. Silencio absoluto. María no respondió. Y honestamente, eso fue peor que cualquier respuesta. Porque en ese momento, todos comenzaron a asumir cosas. Infidelidades. Mentiras. Secretos. La recepción se convirtió en caos total. Mi madre llorando. Invitados grabando. Personas yéndose. Y yo, persiguiendo a Carlos afuera del salón mientras él se reía. Sí. Se reía. Lo alcancé en el estacionamiento. Y le pregunté por qué hacía esto. Nunca olvidaré su respuesta. Porque finalmente fue honesto. Porque tú siempre ganas. Y ahí entendí algo horrible. Esto nunca se trató de María. Nunca se trató de amor. Carlos simplemente no soportaba verme feliz. Capítulo 4. Los 2 años. Después de la boda, todo se destruyó rápidamente. María y yo intentamos seguir juntos. De verdad lo intentamos. Pero Carlos había plantado algo horrible entre nosotros. Duda. Desconfianza. Paranoia. Cada conversación se sentía contaminada. Cada silencio parecía sospechoso. Y honestamente, nos divorciamos 8 meses después. Sin gritos. Sin traiciones nuevas. Solo, agotamiento.
Como una casa que lentamente se derrumba hasta que un día simplemente deja de existir. Y Carlos desapareció completamente. Bloqueó a todos. Cambió de ciudad. Nadie sabía nada. Y durante mucho tiempo, yo intenté seguir adelante. Terapia. Trabajo. Nuevas amistades. Pero había algo que nunca entendí. ¿Por qué tanta obsesión? ¿Por qué arruinar mi vida de esa forma? La respuesta llegó 2 años después. Por accidente. Una noche recibí un mensaje de un número desconocido. Era una mujer llamada Sofía. Y escribió algo extraño. Creo que necesitas saber quién era realmente Carlos. Honestamente pensé que era una broma. Hasta que acepté reunirme con ella. Sofía había salido con Carlos durante varios meses. Y durante la relación, él hablaba obsesivamente sobre mí. Constantemente. Comparaciones. Historias. Competencias imaginarias. Incluso guardaba fotos viejas nuestras. Conversaciones. Publicaciones. Todo. Pero lo peor fue descubrir que Carlos llevaba años manipulando situaciones. Pequeñas cosas. Rumores. Malentendidos. Problemas laborales. Incluso discusiones entre María y yo. Porque sí. Carlos había provocado muchas de ellas. Usando comentarios. Mentiras pequeñas. Mensajes ambiguos. Todo cuidadosamente calculado. Y entonces Sofía me mostró algo devastador. Un cuaderno. Uno donde Carlos escribía pensamientos constantemente. Casi como un diario. Y dentro había una frase repetida muchísimas veces. Si Andrés deja de ser perfecto, yo finalmente voy a sentirme suficiente. Silencio. Honestamente, eso me rompió. Porque entendí que durante años, mi mejor amigo me odió en secreto mientras fingía quererme. Pero entonces descubrí algo todavía peor. La noche de la boda. Carlos había esperado que María se fuera con él. Sí. Literalmente creía que destruir el matrimonio haría que ella lo eligiera. Y cuando eso no ocurrió, simplemente desapareció. Porque toda su fantasía se rompió. Y honestamente, por primera vez, sentí lástima. No perdón. Lástima. Porque vivir obsesionado con otra persona durante tantos años debe ser miserable. Capítulo 5. El encuentro final. 6 meses después de hablar con Sofía, finalmente volví a ver a Carlos. Por accidente. O al menos, eso quiero creer. Estaba en una cafetería trabajando con mi laptop cuando escuché una voz familiar pedir café detrás de mí. Me giré. Y ahí estaba. Más delgado. Cansado. Mucho más viejo de lo que recordaba. Nuestros ojos se encontraron inmediatamente. Y durante unos segundos, ninguno habló. Finalmente él sonrió un poco. Pero ya no era esa sonrisa arrogante de antes. Parecía, derrotado. Se acercó lentamente y dijo, supongo que ya sabes todo. Le respondí, no. Creo que ni tú sabes todo. Terminamos hablando durante casi 1 hora. Y honestamente, fue una de las conversaciones más incómodas de mi vida. Porque Carlos finalmente admitió cosas. Admitió que me envidiaba desde adolescentes. Mis notas. Mi relación con mis padres. Mi estabilidad. Mi carrera. Incluso la forma en que otras personas confiaban en mí. Y luego dijo algo que todavía me persigue. Cada vez que estaba contigo, sentía que yo era la versión fallida. Le pregunté entonces por qué simplemente no se alejó. ¿Por qué destruirme? Y respondió algo horrible. Porque si tú eras feliz, yo sentía que había perdido. Silencio absoluto. En ese momento entendí que nunca fue realmente mi amigo. Yo solo era el espejo contra el que comparaba toda su vida. Antes de irse, Carlos me dijo algo inesperado. Nunca quise arruinarte para siempre. Me reí un poco. Porque honestamente, ya era demasiado tarde para eso. Luego se levantó. Me miró unos segundos. Y dijo, ojalá algún día puedas olvidarme.
Después salió de la cafetería. Y nunca lo volví a ver. Conclusión, últimos 2 minutos. Han pasado 3 años desde aquella boda. María volvió a casarse hace poco. Y honestamente, me alegra. Porque aunque nuestra relación terminó destruida, ninguno de los dos merecía cargar eternamente con el daño que Carlos provocó. Yo también seguí adelante. Lentamente. Pero lo hice. Aunque todavía hay algo que pienso constantemente. ¿Cuántas personas esconden resentimientos enormes detrás de una sonrisa? ¿Cuántas amistades son realmente competencia disfrazada? Hace unos meses recibí un último mensaje de Carlos. Solo decía, perdón por convertirte en el enemigo de una guerra que solo existía en mi cabeza. No respondí. Pero tampoco lo bloqueé. Porque después de todo, creo que parte de crecer es entender que algunas personas no quieren destruirte porque seas malo. Quieren destruirte porque no soportan sentirse menos que tú. Y ahora quiero preguntarles algo a ustedes. Si descubrieran que su mejor amigo los odió secretamente durante años, ¿podrían perdonarlo? ¿O una traición así destruye todo para siempre? Déjenme sus respuestas en los comentarios. Y si quieren más historias intensas de Reddit llenas de manipulación, secretos y drama psicológico, suscríbanse al canal. Porque la próxima historia es incluso más enfermiza.